Recuerden que yo ahora voy a compartir pantalla, ¿sí? Me voy a compartir acá. Un minutito. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Están viendo, ¿no? La pantalla que estoy compartiendo, que es la misma que tienen ustedes. Sí, profe. Oh, bueno, bien, buenísimo. Bueno, la semana pasada habíamos repasado un poquito de la anatomía, la fisiología y algo de la semiología que hacía la vía aérea, ¿sí? Que es la comprometida toda, ¿no? Pero bueno, obviamente se pone énfasis especialmente en la vía aérea intratorácica y la vía aérea pequeña, ¿sí? Que son los bronquiolos terminales y respiratorios, que son los más perjudicados en las infecciones respiratorias agudas bajas, como el caso de la bronquiolitis. Habíamos definido bronquiolitis donde había que desglosar la definición porque una inflamación difusa y aguda, las vías aéreas inferiores, ya habíamos podido entonces saber qué es lo inferior, la naturaleza infecciosa habíamos avanzado sabiendo que siempre son virus, ¿sí? Y si hay una etiología viral predominante, es el virus sincicial respiratorio, que uno le presta mucha atención porque son los virus que más secuelas dejan en la salud de este niño. Recuerden que, por definición, es muy propio de esta enfermedad de niños de hasta 2 años de edad, ¿sí? Difícilmente encuentro un niño de 6, 8 o 9 años con bronquiolitis. No. Por definición de texto, se considera que la bronquiolitis es una enfermedad de hasta los 2 años de edad y tiene un pico que es 3 meses, 6 meses de vida, ¿sí? Es donde más impacta esta enfermedad, en tanto el grupo etario, ¿no? Que serían lactantes dentro de una primera infancia, que se expresa clínicamente por una obstrucción de la vía aérea pequeña. Eso ya lo hemos explicado, el desglose de la vía aérea pequeña y cómo en los bronquiolos terminales y respiratorios que carecen de pocos cartílagos, ¿sí? Son fácilmente colapsables. Y las sibilancias es el producto de aquello que se escucha cuando estas vías aéreas pequeñas colapsan, ¿sí? Cuando la vía aérea pequeña colapsa, se escucha un ruido. ¿Cuál es? Las sibilancias, que predomina siempre de manera expiratoria y cuando lo hace también durante la inspiración es que el cuadro se está complicando. Bien, habíamos visto, estoy repasando un poco, creo, lo que habíamos visto, ¿sí? Igual esto está en el video que ya está publicado, así que si alguno dice quiero repasar, mira, va a estar este video publicado más los 2 videos que ya estaban. La epidemiología, bueno, la acabamos de decir, virus sincicial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus y rinovirus. Siempre es viral. ¿Qué puede pasar? Que encuentren un paciente que te digan, este niño tiene bronquiolitis. Y vos ves las indicaciones médicas y tiene indicado, por ejemplo, un antibiótico macrólido, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguno se acuerda un antibiótico de la familia de los macrólidos? Yo recuerden que no los estoy ni viendo, porque estoy compartiendo la pantalla y estoy mirando lo que estoy explicando. Pero, por ejemplo, si alguien le pregunta, ¿recuerda un antibiótico de la familia de los macrólidos? ¿Alguien se acuerda alguno? La citromicina puede ser. Perfecto, gracias. Acitromicina, claritromicina, ¿sí? Eritromicina, son todas las familias de los macrólidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo a veces uno mira a un niño con bronquiolitis, tiene diagnóstico de bronquiolitis y de repente, esperen que voy a dejar pasar a alguien que tengo que entrar acá. Acá, muy bien. De repente uno mira, ¿sí? Que tiene ese paciente con bronquiolitis y tiene indicado un antibiótico. Entonces la pregunta es, ¿pero no era que era viral la enfermedad? ¿Por qué tiene un antibiótico? A ver, les pregunto a ustedes, ¿por qué una persona con una infección viral, ¿sí? Respiratoria, ahora le indicaron un antibiótico? ¿Qué pudo haber pasado? Es a modo de prevención, puede ser, profe. Bien, bien una cosa, los antibióticos a modo de prevención no se dan, ¿sí? Yo no puedo Claro, decir, pero al tener
un viral puede ser que llegue a formar bacteriana. Entonces es la única manera de explicación de que se le puede dar un antibiótico. Ahí sí, ahí me gusta más. Entonces podemos decir que todo paciente con una infección viral respiratoria, ¿sí?, deja la oportunidad de la colonización de bacterias, ¿sí? El parénquima pulmonar está sobrellevando una infección viral y se sobreagrega una infección bacteriana, ¿sí? Entonces, en esos casos, al paciente se lo empieza a controlar con antibióticos para resolver el problema bacteriano. Porque el viral, recuerden que los antibióticos no hacen nada. Muy bien. El cuadro clínico, tenemos unos primeros días donde hay rinorrea. ¿Rinorrea qué significa, por ejemplo? Que es tan frecuente en el invierno, en adultos, en niños. Rinorrea. Es cuando le sale fluidos por la nariz. O sea, en este caso sería como moco, más o menos, ¿o no? Muy bien. Entonces, es las secreciones, ¿sí?, que son muy fluidas y discurren por los orificios nasales. Muy bien. Esperen que damos permiso acá. Sigo. Perfecto el aporte. Entonces, la rinorrea es entre corchetes, porque es para que lo entendamos entre nosotros, esos niños o adultos que todo el tiempo les sale agüita por la nariz, ¿sí? Y están ahí tratando de respirarlo. Nosotros vamos a decir que son secreciones acuosas que discurren por las narinas, ¿sí? Esa es la manera en cómo tenemos que poder decirlo o redactar en un informe. Congestión nasal, tos seca y fiebre de escasa magnitud, es decir, un 38 grados, 38,1, no más eso, ¿sí? Una fiebre de baja magnitud. Y síntomas aparecen después de estos primeros días de obstrucción bronquial periférica. Tengo el niño con taquipnea, retracción costal, expiración prolongada, sibilancias, puede haber rales, pero predominan siempre las sibilancias del tipo expiratorias, y la tos empieza a ser de un timbre agudo, ¿sí? Es decir, una tos que no es la tos como uno dice la perruna, que es grave. Es una tos que se llama tos quintosa, porque es de chillido, ¿sí? Vamos a escuchar rápidamente lo que es una sibilancia expiratoria. Por favor, escuchen todos los ruidos, no ahora porque no quiero tomar el tiempo, porque este video ya está, es para que ustedes los escuchen. Recuerden que los ruidos diferentes a los normales se llaman patológicos agregados o como también se puede decir. ¿Cómo puedo decir cuando un ruido, bueno, está acá, adventicios? Pensé que no lo había puesto. Recuerden que yo puedo decir agregados a la respiración normal, patológicos o adventicios a la ventilación normal, ¿sí? Porque el ruido está generado por una alteración en la ventilación. Si el paciente ventila, ahí lo escucho. Quiero que escuchemos las expiratorias, las sibilancias, que son las que me interesan, que es la que tienen estos pacientes. Esperen. Ahora vamos a escuchar, después del estridor viene la sibilancia. Este es un estridor laringio, es una obstrucción laringea, el estridor. Se da mucho en pacientes cuando están postestubados. Escuchen la sibilancia. Bien, es como te lo dice el nombre, sibila, silba, y es predominantemente expiratoria. Cuando lo hace durante la inspiración también, estamos en serios problemas, ¿sí? Porque no solamente la vía aérea colapsa, cuando expiro, dificultando la expiración, por eso la expiración se hace prolongada, sino que ahora para colmo lo hace cuando inspira. Entonces, no solamente es difícil expirar dióxido, sino que ahora es inspirar el oxígeno. Muy bien. No olvidar el concepto de disnea como una alteración donde no solamente, yo ya no puedo decir le falta aire al paciente, ¿sí? Porque eso lo dice el paciente. Yo no puedo finalizar un tercer año diciendo que la disnea es solamente una sensación de falta de aire. No, porque hay cierta objetividad, ¿sí? Puedo decir que lo que refiere el paciente es una sensación de falta de aire, sed de oxígeno, pero la disnea es una alteración en el patrón de ventilación, esto está acá escrito en la página, estoy nada más que desarmando las explicaciones,
donde una o más características están alteradas y no se logra cubrir la necesidad metabólica de oxígeno. Recuerden que las características de las respiraciones, ¿cuáles eran? A ver, nómbrenme por lo menos 2 características de la respiración. Miren que te hacen preguntas del examen por venir, ¿eh? Se pregunta de todo, desde cosas básicas a cosas avanzadas de la materia. Uno es la frecuencia, otro es Muy bien, la profundidad perfecto. y ahora no recuerdo otro. Bien, tenemos el ritmo, perfecto, y la facilidad La respiratoria. amplitud, ¿Eh? No, amplitud hay en el pulso. En la respiración tenemos frecuencia respiratoria, que es lo que más calculamos y tomamos, ¿sí? Que son los ciclos ventilatorios por minuto o ciclos por minuto. Luego tenemos el ritmo, que puede ser regular o irregular. Luego la profundidad, el paciente puede hipoventilar o hiperventilar, ¿sí? Y luego tenemos la facilidad, es decir, con dificultad, sin dificultad, ¿sí? Y cuando es con dificultad aparece, por ejemplo, la ortopnea, la disnea, ¿sí? Muy bien. La disnea, que es lo que más uno percibe en estos niños, hay grados de disnea, ¿sí? Tenemos grado 1 al peor de todos, que es el 4, que el paciente estando en reposo, ¿sí? Persiste la sensación por parte del paciente de la falta de aire y nosotros vemos el correlato de decir que hay alterada alguna o varias de sus propiedades, características de la respiración, e impacta en la necesidad de cubrir la demanda de oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense, esto repásenlo porque hay preguntas de casos que dicen el niño está así, el niño está de una manera o de otra, y hay que recordar esto, ¿sí? Un niño que, por ejemplo, te dice, mira, cuando camina, aparece la disnea, es un grado 2. Cuando está comiendo y viendo la tele, grado 3. Está sentado mirando la tele, grado 4, ¿sí? Muy bien. El score de tal, como cualquier score, lo que intenta hacer, ¿sí? Es tratar de dar una valoración objetiva a lo que estamos viendo, ¿sí? Si varios estamos viendo el mismo paciente, a veces puede pasar que uno lo vea mejor y otro lo vea peor. Entonces, para que eso no suceda, es muy bueno usar un score, porque el score lo que hace es unificar el criterio, ¿sí? Y sacar el sesgo de subjetividad. Es decir, yo lo veo mal, vos lo ves bien, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Con qué? Con un score. Entonces, un score lo que permite es alcanzar objetividad en la valoración y unificar criterios. El score de tal, ¿sí? Para lo que sirve, que es una pregunta clásica, ¿no? ¿Para qué sirve el score de tal? A veces uno lo pregunta y te dicen, ¿es para valorar la frecuencia respiratoria cardíaca? No, eso no hace el score de tal. Esas son la herramienta que tiene intrínseca para valorar, pero no es la definición para qué sirve, ¿sí? El score de tal lo que permite es unificar el criterio de lo valorado y darle un puntaje en torno a la severidad de la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Lo que está valorando, lo que hace el score de tal es unificar por un lado el criterio de la valoración y entre paréntesis, ¿qué valoraste? Y sí, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la auscultación de sibilancias o si hay uso de músculos accesorios. Eso entre paréntesis. Punto para darle un puntaje en torno a la severidad que tiene de insuficiencia respiratoria al paciente. ¿Sí? Muy bien. Pregunto, ¿hasta acá más o menos vamos entendiendo? Recuerden que igual todo esto está en los videos, que ya estaban puestos. ¿Más o menos se va entendiendo? Sí, profe, se entiende. Ok, muy bien. El score de tal, entonces, se llama tal porque es un médico pediatra que lo inventó, ¿sí? Determina en grados cuanti y cualitativamente, es decir, te da un número, pero también te dice qué tan mal está el paciente. Y como todo score en medicina, lo mejor que vos podés estar es leve. Es decir, ningún score te va a decir que vos estás 100% muy bien, porque te diste vuelta y el paciente empeoró y la familia, los padres se van a quedar con que el médico me dijo o el enfermero dijo que estaba todo bien. Entonces, nunca hay que decir está todo bien.
se dice que el paciente está en una situación leve de su enfermedad. Porque eso de decir leve, yo puedo decir que se puede agravar, ¿sí? Lamentablemente. O puede mejorar, ojalá. Pero si yo digo que está muy bien, los padres se agarran del muy bien, y si el chico empeora, te van a decir, ¿por qué se puso tan mal si estaba tan bien? ¿Sí? Van a ver blanco o negro, no van a ver los grises que vemos nosotros. Entonces, este score en particular te dice que lo mejor, aún sacando 0 de puntaje, ahora vamos a aprender a usarlo, usted está leve. Es decir, bueno, el estado de insuficiencia respiratoria de su hijo es leve. Es decir, vos le estás diciendo, mire, la insuficiencia la tiene, aunque no se vea mucho, está, ¿sí? Es leve. Puede empeorar, puede mejorar. Pero ahí tenés el changüí para ir para un lado o para el otro. Bueno, acá el te dice, termina en grados cuantitativos la severidad de la incapacidad ventilatoria, ¿sí? Porque principalmente acá el problema es ventilatorio, ¿sí? Hay un score de tal que también se está usando, pero yo puse el que actualmente en la Sociedad Argentina de Pediatría, SAP, estamos usando, que es este. Pero hay uno nuevo que es el modificado, donde también se valora la saturación de oxígeno, ¿sí? Pero nosotros estamos usando este. Yo digo porque si alguno ve uno diferente, sepan que ese es uno que se está empezando a usar, pero en Argentina, la SAP, Sociedad Argentina de Pediatría, estamos todavía con este puntaje de tal que vemos acá, este score. ¿Cómo se usa esto? Bueno, preferentemente el niño tiene que estar sin llorar, sin fiebre y en reposo. Porque si el chico llora, la frecuencia cardíaca vuela, la frecuencia respiratoria es incontrolable, ¿sí? Y se van a escuchar más ruidos de llanto que las sibilancias que yo estoy buscando. Y sin fiebre, ¿por qué? ¿Por qué el niño tiene que estar sin fiebre? Les pregunto a ustedes, como un adulto también, ¿eh? Esto no hace falta haber hecho mucha pediatría. Pregunto a ustedes, ¿eh? ¿Por qué yo tengo que controlar, en este caso, la frecuencia cardíaca respiratoria sin fiebre? Y también preferentemente en un adulto. ¿Qué hace la fiebre con estos parámetros vitales? Porque altera la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Muy bien, ¿en qué sentido? En, en el sentido que hace que se eleve, porque Muy, al muy- levantar con temperaturas, propiedad. ¿cómo? Muy bien, colega. Dígame con propiedad, ¿cómo se dice cuando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria están elevadas? Expone al niño a... A una taquicardia y una taquiapnea. Perfecto, muy bien. Ya ustedes me tienen que poder decir, expone al niño a la taquipnea y a la taquicardia. Como todo evento febril, le pasa lo mismo al adulto. Entonces, para que este score, digamos, por lo menos el primero de ellos, ¿sí? Es el que decide si el niño se queda en observación, se va a casa o se va a internar directamente a la sala, es importante que esté en reposo, lo dejas en brazos de la mamá, tranquilo, no molestarlo para no llorar y que no tenga fiebre, ¿sí? Habíamos dicho que puede tener fiebre de alta magnitud. Bueno, generalmente lo que se hace es se da un antitérmico y se espera un poco para que haga el efecto, le saque la taquicardia y la taquipnea por el evento febril y lo podemos evaluar, ¿sí? Y en la primera instancia se hace sin oxigenoterapia preferentemente. Obviamente, si al pibe lo tengo azul como un pitufo, no le voy a sacar el oxígeno para ver cuánto tal tiene. Estamos hablando de un chico que llega a la guardia, ¿sí? Que está en la guardia y hago esta primera valoración para que yo ahí vea qué voy a hacer. Entonces, preferentemente sin oxígeno, ¿sí? Porque el oxígeno va a corregir un montón de problemas que el chico tiene. Entonces, si yo se los saco, buenísimo, pero no puedo tener una valoración primera justa y real. Muy bien. ¿Cómo usamos el score? Porque en el parcial hay casos, ¿sí? Un niño entra, bla, 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 bla. ¿Qué score alcanzó? Primero, ¿qué puntaje tuvo? El puntaje son los números, ¿sí? Ay, no sabe la palabra, es qué cuán cualitativamente está su paciente, leve, moderado o grave. Y después correlaciones, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo usamos el score de tal? Yo te digo, bueno, tengo un niño que tiene 144 latidos por minuto. Entonces, miro la frecuencia cardíaca y veo que
¿Ves? 0 puntos si tiene menos de 120. Un puntito si tiene entre 120 y 140. Pero el mío tiene 144. ¿Cuánto le sumamos? 2. Ya tengo 2. ¿Mm? Voy a la frecuencia respiratoria. Te digo, este pibe tiene 8 meses de vida. 8 meses de vida. Entonces, uso esta columna, porque este es el signo más 6 meses. Si tiene más de 6 meses, miro esta columna. Y te digo, tiene 48 de frecuencia respiratoria. Entonces, ¿cuánto le sumo? ¿Ves? Entre 45 y 60 le sumo 2. 2 más 2 nuevo, ¿cuánto vamos? 4. Sibilancias, te digo, mira, se auscultan al final de la expiración, ¿sí? Los auscultos al final de la expiración. ¿Cuánto le sumamos? Teníamos 4 ya. Pregunto, ¿cuánto le sumamos? 1. 1, perfecto. Entonces 4 que tenía más 1, 5. Y te digo, mira, la retracción costal, ¿sí? Es subcostal, ¿sí? Tiene un poquito de retracción subcostal. Subcostal que está debajo de las costillas, ¿sí? Déjenme ver, porque yo tenía un video de retracción. Tenía unos pibitos que estaban muy buenos acá. Esto está en un prematuro, pero ¿ven cómo debajo de la costilla, cómo se retrae? Retracción subcostal, ¿ves? Debajo de las costillas se retrae, mirá. Vean cómo se retrae. Esto se llama retracción subcostal. Muy bien. ¿Lo pudieron ver? Hola, ¿pudieron Sí, verlo? sí, te puedo ver. Muy bien, buenísimo. Entonces, tenía 5 más un puntito más, 6. Me da 6 de puntaje. Entonces yo voy a decir, mi paciente tiene 6 puntos del score de tal y se corresponde con una condición moderada. ¿Sí? Bien, se aprendió entonces a usar el score de tal, después lo pueden volver a ver. Pero si tienen dudas, recuerden, este es el mejor momento. ¿Sí? Bien. Entonces, con el moderado se hace lo siguiente. Si el niño está leve, es un niño y veo que la familia es contenedora, vive cerca del hospital, tiene medios de transporte, ¿sí? Lo puedo mandar a casa, ¿sí? Es un niño de tratamiento ambulatorio, es decir, bueno, mañana me viene a ver, o le doy pautas de alarma para que cualquier cosa me venga a ver, ¿sí? Porque yo le digo, venga mañana a las 8 de la mañana y a las 12 de la noche de ese día el chico agrava y me lo tiene que traer. Entonces yo le doy pautas de alarma, ¿sí? Por ejemplo, pautas de alarma en patología respiratoria van a ser en la infancia, me está dejando de comer, ¿sí? Porque se asfixia por la dificultad respiratoria, por momentos noto que parece que deja de respirar, es decir, hace apneas, me cambió de color, estaba rosadito y de repente empezó a toser, a toser, a toser, y se me puso azul, es decir, hizo un episodio de cianosis, ¿sí? Me duerme más de lo normal, no se quiere despertar para comer, me cuesta despertarlo mucho. Todos esos son signos de alarma que yo tengo que decirle, mira, ahora no los tiene, pero si usted me los ve, me los trae antes. Y si no los ve y no pasa nada y está todo bien, viene mañana, tratamiento ambulatorio. El moderado se queda con nosotros, ese no vuelve a casa. ¿Sí? Se queda en la unidad de observación de la guardia, generalmente 24 horas, y vemos si resuelve para poder irse a casa, tratamiento ambulatorio, o si lo tengo que internar. Y el grave siempre se interna en un área de respiratorio, principalmente en pediatría, o en una terapia intermedia, ¿sí? O en el peor de los casos, una terapia. Pero entonces, ya saben, leve, vamos a casa con pautas de alarma, tratamiento ambulatorio y seguimiento, moderado se queda en observación 24 horas en la guardia generalmente, ¿sí? Para ver para qué lado de evolución has tenido con el tratamiento, y grave ya requiere internación, clínica especializada o terapia intermedia, o terapia. Si yo estoy en un hospital que solamente tiene una pediatría muy básica, un paciente grave, ¿qué harían ustedes con un niño que está en la guardia de ese hospital básico y está grave por el puntaje de tal? ¿Qué es lo que seguramente va a hacer el médico? ¿O vos le vas a recomendar a la familia que pida? Pregunto, a ver.
Se pide una derivación a otro hospital más preparado, pero tiene que estar autorizado por el médico y tiene que acompañar el médico hasta Perfecto. al otro hospital. Excelente. ¿A quién estoy escuchando? Esto es el... Stressel, excelente lo de Stressel, ¿sí? Esto lo tienen que saber. Los que sean padres vayan a hacerlo, o sean ustedes enfermeros, ¿sí? Porque lamentablemente hay muchos lugares donde le dicen, mire, acá no podemos, su hijo está grave, no podemos hacer mucho, llévelo al hospital Garham. Y se lo dan a los padres y se van los padres en remis, ¿sí? Y eso está muy mal, ¿sí? Porque, como muy bien dijo Julio, uno dice, bueno, a ver, el paciente está grave y yo no tengo la tecnología y el servicio para atender ese niño, tengo que el médico pedir la derivación y lo llevan a ese niño en ambulancia con asistencia médica, ¿sí? Quizás ese pediatra no viaje, pero el traslado, ¿sí? Como por ejemplo lo hace SAME, va a un médico, ¿sí? Ese niño no puede irse en brazos de la mamá en un remis o de los padres. No, el traslado se hace bajo supervisión hospitalaria, ¿sí? El médico busca derivarlo, se contacta con el hospital Garrahan, o donde sea, le dicen, tengo este niño en esta situación, te lo voy a derivar, ¿me lo aceptás? Sí, buenísimo, sale a tal hora, espero que llegue a tal otra. Y va en asistencia médica, en una ambulancia. Así que eso es bueno saberlo, porque el día de mañana ustedes pueden estar laburando y ven que el médico lo quiere patear al paciente. Esperen que voy a dejar entrar a alguien acá, ¿ok? Quieren que el paciente se vaya solito y eso está mal, ¿sí? Entonces ahí bien cuando uno dice defender los derechos del paciente, entonces uno se acerca a la familia y le dicen, mire, yo le voy a decir una cosa, no se vayan con su hijo en esta situación porque es grave y es riesgosa. Pídele al médico que tenga, pídele al médico que tenga la amabilidad de que él se contacte con el hospital que sugiere llevarlo y que se encargue de la derivación, que tiene que ser por ambulancia, ¿sí? Porque no es lo mismo reanimar a un niño o una persona arriba de un remis que hacerlo en una ambulancia o hacerlo en un hospital, ¿sí? Esto no es ser mala onda con el médico, esto es ser justos en la atención de los pacientes, ¿sí? El médico no tiene la culpa que no tenga la tecnología, pero sí es responsable de que sea derivado en condiciones. Y ustedes de informar a la familia cómo una persona debe ser derivada. Esto también en los adultos, ¿eh? No es solamente en el niño. ¿Mm? Muy bien. Acá hay algo muy interesante que son las correlatividades, y esto es importante porque esto es bien enfermeril, digamos. La clásica evaluación de la severidad, ¿sí? Se usa, es decir, ya está en desuso, pero los enfermeros lo usamos porque nos permite detectar alteración en las necesidades, ¿sí? Es decir, hay niños que alteran sus necesidades de dormir, alimentarse y estar despierto, ¿sí? Termino con esto, hacemos un primer impasse de unos minutitos para relajarnos y luego continuamos. La clase va a estar terminando hoy, calculo 10:30, porque tengo una reunión después con la jefa. Entonces, la evaluación con las necesidades está siendo reemplazada por el score de tal. Bien, buenísimo. Pero enfermería la usa porque nos permite determinar, además del número y lo moderado, lo leve y lo grave que pueda estar ese niño, nos permite entender qué necesidades están siendo alteradas, ¿sí? Mira, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Para el que quiera después practicárselo, ¿no? Te dice cómo está el niño, esto así va a ser muy parecido a los casos del parcial, te dice cómo está, ¿ves? A lo largo del control, y termina diciendo que la gravedad es moderada, como el caso que recién vimos. Entonces usted puede correlacionar conjeturando, una conjetura es una hipótesis, si yo tengo tal número y tal condición, seguramente ese niño, ahí está la hipótesis, esté de esta manera. Fíjense que, acá dice, si el score de tal es leve, si a mí me da menos de 4 o menos puntos, leve, yo estoy saturando en más del 95%. ¿Sí? Sin oxígeno. Entonces estoy saturando normal. En cambio, si a mí me da moderado, como nos dio en este niño, entre 5 y 8 puntos, siempre inclusivo, este chico está saturando entre 92 y 95%, es decir, está por debajo de lo que se esperaría como normal. Es un niño que puede estar en cualquier momento necesitando oxigenoterapia, en caso que no resuelva la broncoobstrucción. En caso, si me da grave 9 o hasta 12 puntos,
ese niño ya satura menos del 92% de oxígeno y necesita oxigenoterapia, ¿sí? Muy bien. El moderado lo voy a empezar a nebulizar a ver si zafa. Si no zafa, se va a oxigenoterapia. En cambio, el grave la necesita sí o sí. Aunque lo nebulice, no voy a revertir esa insaturación de oxígeno. Entonces, las correlatividades tenés, por un lado, las correlatividades con la saturación. Y a partir de saber eso, sé si el niño necesita o no oxigenoterapia. ¿Sí? Recuerden que la nebulización no es una oxigenoterapia como tal, es un tratamiento que entra y sale. La oxigenoterapia, te ponen una cánula y solamente un día vas a tenerla, no entra y sale. Entra para ver si se queda, cuánto, si evoluciona, para peor, algo diferente, para mejor, se la suspendemos 1 o 2 días después. ¿Sí? Entonces, lo leve no necesita oxigenoterapia, lo moderado no la necesita la oxigenoterapia si se resuelve la broncoobstrucción y el niño empieza a saturar mucho mejor, 95 o más. Y los graves siempre necesitan oxigenoterapia. Miren que en estas cositas así, en estas vueltas de tuerca, es lo que queremos que ustedes piensen criteriosamente. Y es lo que va a estar en el parcial. El parcial no es, la bronquiolitis se define como, sí, hay un par de esas preguntas, pero la mayoría son preguntas de criterio a partir de conocer. ¿Mm? Bien. Y en relación a las necesidades, ¿sí? Ya vimos la de saturación y oxigenación, y en relación a alimentarse y descanso, bueno, generalmente el niño en estado leve, ¿sí? Puede dormir, puede comer y tiene una vigilia relativamente normal. En caso de la alteración ya moderada, este niño, la necesidad de alimentar y de dormir o de descansar se ven alteradas. ¿Por qué? Por la discapacidad ventilatoria, ¿sí? Ya tenés un niño con un poquito de disnea y difícilmente pueda lactar, tomar la teta, la mamadera, se agota el niño, ¿sí? Empieza a toser, se agota, se asfixia, entonces ya no te come. Y a la hora de dormir, la tos quintosa lo despierta, ¿sí? Todo el tiempo. Un niño que te duerme poquito y come poco. En la forma grave, la correlatividad dice, es un niño que ya me dejó de comer por vía oral, es un niño que ya no me deja dormir, ¿sí? Él no duerme, y la vigilia está alterada, pues es un niño que está muy cansado, y además repercute la hipoxia de este niño, si no está en tratamiento, la hipoxia altera el sensorio del paciente, igual que lo vería en un adulto. Bien, pregunto hasta acá, ¿se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Bien. Sí, se entiende. Igual, miren que todo esto está todo explicado acá, pero yo le estoy dando la explicación a lo que ya está escrito. Bueno, vamos a hacer un impasse de 5 minutitos, así yo descanso a la voz y ustedes de mí, ¿ok? El que quiera salir, sale y después vuelve a entrar. Yo ahora voy a poner en pausa la grabación, grabando acá, esperen. Pongo en pausa la grabación